Bienvenidos a la clase número 2 del curso. En esta ocasión lo que vamos a hacer es abrir el modelo que hicimos en la clase anterior en D5 Render. Primero que nada vamos a hacer un repaso del modelado que generamos en la primera clase en SketchUp. Acá pueden ver todo lo que armamos, todos estos espacios. Recuerden que en el caso de que hayan tenido algún inconveniente pueden verificar todo el proyecto completo dentro de la carpeta de clase 1. En esa carpeta van a tener todo lo que hicimos en esa clase y van a comenzar con el proyecto en estas condiciones. Recuerden que pueden utilizar este tipo de objetos o los que ustedes quieran para generar un proyecto completamente diferente o con su impronta. No tienen ningún tipo de limitante. Pueden ir probando y jugando de la forma que ustedes quieran. Bien, volvemos a la cámara 1 que ya habíamos generado. Esta sería la cámara que vamos a desarrollar en D5 Render. Antes de conocer el programa, vamos a ir al escritorio y van a ver que cuando ustedes instalaron D5 Render les va a aparecer estos dos iconos. Tienen D5 Render Launcher, que es como una página de inicio. Acá les va a hacer un recap de todos los proyectos que ustedes crearon. Estos son algunos de los que nosotros trabajamos. Y van a tener algunos videos o actualizaciones que el programa va haciendo. Inclusive en esta sección van a tener modelos propios ya terminados que les provee D5 Render. Por ejemplo, si quieren trabajar con este departamento, pueden entrar y de acá inclusive pueden sacar capaz el tipo de iluminación, algunos objetos. Pueden ir probando. Esto está bueno en el caso de que quieran también, aparte del curso, probar otro tipo de proyectos que están a su alcance. Después acá tienen la sección de proyectos, ya más en detalle todos los proyectos que pudieron haber trabajado y están ya linkeados al programa de D5 Render. Para comenzar tienen dos opciones. Primero, crear un nuevo proyecto desde acá y les va a abrir la página de D5 Render. Abrirlo directamente haciendo doble clic sobre este icono o desde SketchUp apretando este icono, que les va a conectar y abrir directamente D5 Render. Tienen las tres opciones. En este caso, primero vamos a abrir D5 Render, un proyecto completamente nuevo. Y una vez que lo abran, van a visualizar esto en pantalla. Lo primero que vamos a hacer, previo a entender el funcionamiento de cada una de las barras, de herramientas y partes del programa, es entender cómo movernos. A diferencia de SketchUp, esto nos permite movernos como un juego. Si alguna vez usaron algún jueguito de computadora, van a poder moverse con las teclas. Pueden verlo al costado, en la parte de abajo, W, S, A y D. Eso le va a poder moverse hacia adelante, hacia atrás, hacia arriba, hacia abajo, con la Q también y con la E. Para poder activar eso, vamos a ir a esta sección y apretamos la opción Fly. De esta manera ustedes, por ejemplo, con el botón secundario, van a cliquear en un punto y van a rotar. Ahí pueden rotar la cámara. Y ahora se les va a activar lo que les comenté del teclado. Con la Q van hacia arriba, con la E van hacia abajo, con la W van hacia adelante, S hacia atrás, A hacia la izquierda, D hacia la derecha. Entonces de esa manera pueden ir como combinando movimientos y pueden ir moviéndose hacia adelante, rotando mientras hacen clic. Ustedes pueden verlo en la parte de abajo, las teclas que yo estoy apretando para moverme en este sentido. Es decir, estoy yendo hacia atrás y a la vez estoy rotando con el botón secundario. También pueden hacer zoom con la ruedita hacia adelante y hacia atrás. Perfecto. Ya ahí tenemos como la base para poder moverse dentro del proyecto. Ahora bien, vamos a importar el proyecto desde SketchUp. Accedemos y apretamos en este botón, que es para conectar el proyecto con el programa de D5 Render. Cliqueamos, esperamos y cuando accedemos les va a aparecer todo el proyecto completo. Ahora si quieren pueden ir explorando el programa, moviéndose hacia adelante y hacia atrás. Si aprietan la tecla Shift se les va a mover más rápido. Pueden ver ahí que se mueve más rápido. Hacia adelante, hacia atrás. Pueden ir explorando todo el proyecto. Hay varias opciones ahora que van a tener en cuenta en el momento que ustedes linkean el programa de SketchUp con D5 Render, que van a ser las siguientes. Vamos a hacer una pantalla doble para que puedan verlo. Bien, el plugin que estaba acá al costadito lo pusimos acá para que lo puedan visualizar y puedan ver cuáles son las diferencias. Dentro de la barra, por el momento, como ven, está solamente activada la parte que está conectada a SketchUp con D5 Render. Si ustedes quieren, por ejemplo, hacer un cambio, vamos a movernos y agregar un cubo.
Eso acá todavía no aparece. Si ustedes aprietan en este botón de sincronizar, automáticamente todos los cambios que hicieron se los va a trasladar. Ahora lo vamos a sacar. El objeto sigue ahí. ¿Por qué? Porque todavía no lo actualicé. Apretamos y sincronizamos. Esto puede ser para cualquier cosa. Agregan una textura, un material, un objeto, aprietan este botón y se sincroniza automáticamente. Luego tienen el botón de Live Sync. Este botón lo que permite es sincronizarle automáticamente todo el tiempo los objetos que ustedes coloquen. Por ejemplo, vamos a activarlo y vamos a empezar a modelar. Miren, al momento, sin apretar ningún botón, yo voy moviéndome y van apareciendo todas las modificaciones que voy haciendo en el programa. Por ejemplo, vamos a pintarlo y se modifica automáticamente. Bien, luego tenemos la opción de sincronizar la cámara. Cualquier tipo de movimiento que haga en un programa se hace en el otro. Esto que es para sacar una foto, es decir, por ejemplo, vamos a la cámara esta y esta misma cámara que creamos acá la queremos en D5 Render, que hasta el momento no la tenemos. Esta es la sección de escena. Apretamos y aparece la cámara 1. Luego tenemos para agregar iluminación, que eso no lo vamos a utilizar, Settings y Export, que por el momento no lo vamos a utilizar. Simplemente con estas opciones ya son suficientes. La recomendación de que nosotros sugerimos, y es el flujo más cómodo para trabajar, es esto desactivarlo, porque por ahí están en una cámara fija acá, vienen a probar algo, a cambiar, y se les modifica y es molesto. Y desactivar el Live Sync. ¿Por qué? En proyectos pesados esto les va a hacer que ande todo mucho más lento. Entonces la recomendación es, no hace falta que esté linkeado con la actualización constante porque en sí ya el proyecto está modelado, lo que es la base. Lo que van a hacer es, en el caso de que hagan un cambio, lo sincronizan solamente con el cambio. Aprietan acá, pum, sincronizan y listo. Bien, una vez hecho esto, vamos a volver acá y vamos a apretar en esta cámara nueva que nos apareció. Esto lo que hace es linkearnos, recuerden, la cámara que ya creamos en SketchUp con la cámara que vamos ahora a manejar en D5 Render. Bien, lo primero que vamos a hacer cuando importamos el 3D de la vivienda es guardar el archivo. En el caso de que hagamos cualquier tipo de avance de esta forma no vamos a perder nada, porque suele suceder muchas veces que comenzamos a trabajar y nos olvidamos y capaz hicimos 20 minutos, media hora y perdemos todo. Para eso vamos a ir a la opción esta de menú, archivo, file, guardar como, save as, y guardamos el proyecto. Ahora vamos a ver cómo mover un objeto. Como ya sabemos cómo movernos en D5 Render, en el caso de que ustedes agreguen objetos en el mismo programa, tienen que saber cómo moverlos. Para eso vamos a ir a la opción de Asset, Modelos, y acá vamos a poner este sofá y vamos a poner un objeto básico. Todo esto que estoy haciendo lo vamos a ver igual más adelante. Bien, acá ajusté un poco la iluminación. Vamos a ver cómo mover estos dos objetos. Para mover el objeto van a hacer clic en el mismo y les va a aparecer esta opción. En esta opción van a poder moverlo, como vimos en SketchUp, en el eje verde, en el eje rojo y en el eje azul, en este caso un color celeste. También van a poder moverlo en ejes combinados. ¿Qué significa? Que van a poder moverlo, por ejemplo, en el rojo y en el azul a la vez. ¿Cómo hacemos eso? Con la opción del círculo. Este círculo nos va a mover el objeto tanto en este sentido, arriba o abajo, o en el sentido del eje rojo. Vamos a ver cómo siempre va en ese sentido, va arriba o abajo o en este sentido. Fíjense que no va para acá o para acá, simplemente va para el sentido del eje rojo. Por ejemplo, ahora queremos verlo en el eje verde. Agarramos y elegimos el otro. Este celeste que está en el eje este celeste y en el eje verde. Fíjense que va arriba o abajo y en este sentido y en el otro, pero no va en el eje rojo. Ahora queremos moverlo en el eje verde y rojo, seleccionamos el amarillo y también va a ser así. Fíjense que ahora no va ni arriba ni abajo. Ven que no tengo forma de moverlo hacia arriba y abajo. Esto sirve, por ejemplo, si venimos al sillón, queremos moverlo sobre el piso, es decir, ya está colocado en el suelo, ya está puesto en el eje 0 y lo quiero mover. Lo desplazo así. Fíjense que este está en el aire y lo desplazo utilizando este
este circulito y nunca va a tocar el suelo. A diferencia de si selecciono este celeste o este medio rosa. También van a tener la opción del cuadradito del medio. Este cuadradito les va a permitir poner el objeto sobre el objeto que estén posicionándolo. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, vamos a achicar un poco más el cuadrado y vamos a apoyarlo en el piso. Primero lo levantamos y vemos que está en el aire. ¿Cómo hacemos para apoyarlo en el piso? Tenemos opciones. Bajarlo así y fijarse a ojo, que esté en contacto con el piso pero que no se pase. Ahí esto que está en negro, las líneas negras, significa que el objeto se pasó del plano, ¿ven? Está más abajo. Bueno, para eso vamos a usar este cuadradito que les mencioné, blanco del medio. Fíjense que ahí este cuadradito, si yo posiciono el mouse, aparece en amarillo. Lo que está en amarillo es lo que estoy por seleccionar. Aprieto. Si yo aprieto y muevo, me lo pone en el 0. ¿Por qué? Porque esto lo que hace es poner el plano base del objeto sobre el primer plano de contacto. Vamos a verlo con este sofá. Venimos acá, seleccionamos el punto y al posicionarlo arriba, me lo va a poner sobre el cuadrado. Por último, lo que vamos a poder hacer es rotar este objeto. ¿Cómo lo vamos a rotar? Con estas líneas blancas que están acá. Las líneas blancas van a funcionar igual que los puntos estos. Van a funcionar para moverlo, por ejemplo, en este caso, en el eje rojo y celeste. Así. Es decir, el verde. En este caso, entre el verde y el celeste. Es decir, toma el eje rojo, en este sentido, y rota el objeto sobre el eje rojo. Y en este caso, el celeste. Lo mismo que vimos en SketchUp, pero acá se los muestra como un color blanco hasta que posicionan el mouse sobre el objeto y ahí les muestra el eje, en este caso verde, como vemos rojo y celeste. Con esto van a poder mover todos los objetos dentro del programa. Bien, continuamos. Una vez que tienen esto, ahora vamos a empezar a hacer un reconocimiento general de cada una de las partes del programa. Comenzando de derecha a izquierda, vamos a tener toda la sección para modificar lo que sería el ambiente. Ustedes acá van a poder modificar, por ejemplo, la hora del día, si quieren que sea más al mediodía. Si quieren modificar el norte, por ejemplo, vamos a volver acá y van a ver cómo se modifica el norte hacia un lado y hacia el otro. Después van a tener una mayor personalización de esto, que es decir, acá pueden modificar tanto la intensidad del sol, la distancia del sol. Esto lo que hace es que las sombras sean más nítidas. Por ejemplo, si ustedes lo sacamos, ven que la línea del sol es prácticamente recta. Si este lo ampliamos, se hace más difuso. Después van a poder modificar la altitud, que sería como la hora del día, es decir, a la altura a la que está el sol. Y acá sería el norte que vimos recién. Después tienen la opción de caustic, esto no lo vamos a usar. Opción de noche tampoco. Volvemos a la cámara esta. Después van a poder modificar la cantidad de nubes que quieren o desactivarlas. El thickness, que es como decir el ancho que van a tener estas nubes, la altura, la densidad, menos densidad. Vamos a bajar acá y van a poner con más ancho, más densidad, menos densidad, es decir, la densidad que va a tener esa nube que van a crear, la altura a la que va a estar, si la quieren más alta o más baja, y esto que es la velocidad a la que se va a mover. Esto en realidad en el render no lo ven, sí lo pueden ver en un video, al igual que la dirección, si quieren que vaya el viento para un lado o para el otro. Luego tienen la opción de fog, que es como la niebla, ven como ahí al fondo empieza a aparecer. Esto es siempre ir probando los mejores parámetros para cada proyecto, porque esto depende el ambiente, el entorno. Si ustedes ponen muchos árboles, van a tener que iluminarlo diferente, así no ponen ningún árbol. Eso es muy personal para cada proyecto, que igual cada una de las escenas lo vamos a ir desarrollando a detalle. Después tienen la distancia en la que van a querer que comience esa niebla, es decir, a partir del punto donde está la cámara a 11 metros y medio va a empezar la niebla, o más atrás, para que no moleste la vivienda, pero sí quede con un fondo. Después tienen, el viento, que eso afectaría en el caso de, por ejemplo, pongan vegetación, la precipitación, si ustedes quieren hacer una escena que sea de lluvia o de nieve, hacia el otro lado. La fuerza, es decir, la cantidad en la que va a caer.
y el tipo de mancha que va a haber en el suelo. Por ejemplo, ponemos acá la lluvia y vamos a poner uno bien ancho. Ven que es mucha cantidad de agua que queda en el suelo o menos cantidad. La transparencia de las gotas que caen, y esto vendría a ser en la parte de la nieve también el tamaño de la nieve que cae. Perfecto, volvemos a la cámara inicial y vamos a dejar estos parámetros por defecto. Vamos a empezar a desactivar el fog, el viento, la precipitación porque no lo vamos a trabajar. Las nubes las vamos a dejar por el momento, las vamos a dejar ahí, algo medianamente sencillo que no moleste. Luego vamos a ir a la parte de efectos, que acá vamos a empezar a trabajar todo lo que sería la cantidad de luz que va a afectar el proyecto, los colores y demás de lo que sería la cámara. Por ejemplo, acá si quieren pueden agarrar un LUT, que son estos presets que vienen, ven, que pueden descargar también si quieren alguno, poner alguno personalizado. Por el momento no es necesario, a menos que quieran hacer algo muy concreto. Luego van a poder configurar la exposición. La exposición la pueden configurar tanto de acá como de acá. La idea es que la exposición siempre como recomendación la dejen en manual, no en automático. Porque está bueno, si bien que el automático les encuentra el punto justo, pero el problema que tienen es que si ustedes trabajaron una iluminación acá, por ejemplo en un interior, trabajan una iluminación, cuando vuelvan o cambien de cámara, si la iluminación no está bien trabajada en la segunda cámara, al momento de hacerlo automáticamente les va a hacer cualquier cosa. Entonces siempre ponerlo así y configurarlo manualmente, y lo van bajando o lo suben, depende del proyecto. En este caso vamos a bajarlo por ahora. Luego tenemos esta opción que es para bajar la intensidad, las zonas que están con mucha luz. Por ejemplo, el sol está muy fuerte, entonces queremos bajar la intensidad. ¿Ven cómo baja la intensidad? Ese sol que estaba quemando la pantalla ahora está mucho más suave. Lo mismo pero para las sombras, pero en vez de bajarlas las va a iluminar. Podemos ver. Volvemos esto. En la parte esta, como sube. Ven que ilumina un poco más. Luego, bueno, tenemos el contraste, que esto es algo básico que está en cualquier programa. La opción de highlight, que esto es para que este sol sea un poquitito más brillante, en el caso por ahí quede muy apagado. Si quieren por ahí destacarlo un poco más, con esto lo destacan. Pueden ver, es muy leve, pueden verlo acá, es muy leve, pero hace la diferencia. Eso igual siempre se trabaja en cada escena por separado. Las sombras, es decir, la intensidad de las sombras, recomendación, déjelo por defecto. Y luego tenemos el slope, que también déjenlo por defecto, no lo toquen, no es recomendable. Luego tenemos la opción de balance de blancos, es decir, si quieren una escena un poco más cálida, un poco más fría, vamos a dejar ahí por defecto. El tinte, que es decir, si quieren cambiarle como el color del proyecto, pero esto también por defecto déjelo en 0. El bloom, que lo que hace es como un destello alrededor de las iluminaciones. Esto puede ser para iluminación tanto exterior como interior. Ven cómo les crea como un halo de luz del área iluminada. Esto vamos a dejarlo en punto 1. Luego en lens, que es para, por ejemplo, al ver el sol, van a ver y van a notar, busquémoslo, este detalle, que también por el momento y por lo general no es normal, no. Si bien es un buen detalle que pueden agregarle, no es recomendado. Después un arco iris, el rainbow, alrededor del sol. Es un aro alrededor del sol, también algo que no vamos a utilizar. Viñeta, esto está bueno. Si quieren por ahí como enfatizar en el proyecto, pueden agregarla y ven como que les oscurece los bordes y resalta un poco más lo que es el proyecto así. El Chromatic Aberration, que sirve para darle un poco de realismo. Lo vamos a exagerar en este momento para que vean qué es lo que hace. Ven que crean como este efecto de cámara que por lo general un .05 o un .1 estaría perfecto, porque le da un toque de realismo pero no exagera la escena. Luego tenemos la saturación, que es la saturación de los colores. Esto también lo dejamos en 0. Y estilos. En estilos acá van a tener para, por ejemplo, sacar una imagen en blanco. Esto que es para ver la profundidad, no, la verdad que no es útil en este caso. Y esto que por ahí está bueno, depende si quieren una imagen más de dibujo capaz, que les va a hacer el contorno, como si fueran unas líneas de dibujo. Por ejemplo, vamos a darle mucho ancho ahora. Ven cómo aparece esto como si estuviera dibujado.
Y acá si quieren agregarle el fondo, ¿ven? Esto es lo que haría. Es como un efecto para un dibujo. Bien, volvemos y desactivamos. Perfecto. Sabemos cómo funciona esta barra de ambiente y de efectos. Ahora vamos a ir a la opción de navegación, que esto es más o menos para que sepan y tengan idea si les llega a pasar algo, dónde solucionarlo. Acá van a poder modificar la velocidad en la que se mueven. Por ejemplo, con las teclas, cuando yo aprieto la W para adelante, ahí dice velocidad 5. Si yo le agrego 200 y vuelvo a apretar, ¿ven lo rápido que va? Bien. La idea es esto, que lo dejen en un valor chiquito, porque es un proyecto chico. Si ustedes trabajan con un proyecto, por ejemplo, un barrio gigante, lo ponen en 200 porque tiene que moverse rápido en áreas muy grandes. En este caso no es necesario, lo dejamos en 5. Esta es la altura en la que quieren que esté la persona. En el caso de que quieran hacer un render peatonal, tienen la opción que venía por defecto de orbitar, la opción de volar, que es la que pusimos, y la opción de caminar. Ponen walk y va a ser literalmente un juego. Ustedes se van a mover como si estuvieran caminando. No va a ir ni para arriba ni para abajo. Las teclas W y E, si bien la pueden utilizar, esto es como que estás caminando. ¿Ven? Y no van a poder pasar por los muros ni paredes porque los toma como un sólido. Para eso van a tener que volver a la opción, por ejemplo, Fly, acceder a la vivienda. Vamos a subir un poco la exposición en este caso para que puedan ver. Y Walk. Ahí les posiciona la cámara en la altura predeterminada. Por ejemplo, acá la vamos a poner un poco más alta, 1.55. Y empiezan a moverse como si fuera un juego. Ven que no pueden atravesar esto. Ahí, si bien yo sigo apretando la W, no hace nada. Quieren venir a atravesar esta puerta, no pueden. ¿Por qué? Porque están en la opción de Walk. Por eso siempre lo mejor es Fly. Es la mejor para moverse, para todo. Pero bueno, capaz si quieren dejar las puertas abiertas y hacer un recorrido para un cliente, está bueno. Bien, venimos acá, ajustamos la exposición, guardamos la escena con todas las correcciones que hicimos y pasamos a este sector. En este sector lo que vamos a tener son las escenas que vamos creando. Por ejemplo, en este caso vamos a crear una escena del frente, una escena del frente más lateral y una del contrafrente para ir trabajando. Vamos a poner una cámara un poco acá de este ángulo lateral, vamos a bajar un poco, acercarnos ahí y ponemos el botón agregar escena. Ahí tenemos la segunda escena. Ahora vamos a ir al fondo, aprieto Shift para ir más rápido, ven que va despacio, aprieto Shift, va más rápido y coloco la tercera escena desde este lado. Agregamos escena. Perfecto. Ya tenemos las tres escenas configuradas. La que exportamos, que creamos en SketchUp, la que creamos directamente en D5 Render y la segunda que creamos de contrafachada de D5 Render. Una vez que tenemos las escenas ya configuradas, vamos a nombrarlas como render frente, render frente 1 y render contra frente. De esta forma van a poder ir poniendo el título para identificar cada escena. Pueden hacer doble clic sobre el texto para editarlo o botón secundario y rename. De esta forma pueden renombrarlo. Bien, volvemos a la escena del frente. Si quieren, estas escenas las pueden agrupar. Apretan en la primera, van a la otra que van a querer seleccionar y les va a seleccionar todas las que están entre medio. Por ejemplo ahí o ahí. Botón secundario y group. Y se las agrupa. Y le ponen exteriores. Perfecto. Ahora tienen todas las escenas exteriores agrupadas de esta forma. Ahora vamos a dejarlo abierto para tenerlas a mano. Luego tienen la opción de capas. Vamos a dejar la capa por default y le vamos a poner capa 1 y vamos a agregar una que sea capa vegetación. ¿Para qué? Para trabajar en diferentes capas, como hacemos por ejemplo en AutoCAD o en cualquier otro programa, para separar y que no se les haga lento el programa. Porque ¿qué pasa? Lo que más pesa es la vegetación. Entonces si quieren pueden trabajar por ejemplo en el interior o cualquier detalle con esta capa apagada y que no les afecte el rendimiento. Luego tienen la opción de objetos. Acá cada objeto que vayan poniendo les va a aparecer por separado. Acá lo único que tenemos es el terreno de base, que lo vamos a desactivar, y la vivienda que importamos desde SketchUp. Ya sabiendo la base de esto, es decir, tenemos la barra de herramientas de ambiente y efectos, la sección de cómo moverse, cómo colocar una cámara,
la sección de las capas, los objetos, es decir, cuando importamos algo, vamos a buscarlo primero los objetos y si quieren lo podemos ver en la capa, cómo lo movemos. Por ejemplo, tengo esta capa seleccionada. Si yo quiero, por ejemplo, ocultar todo lo que está en esta capa, lo desaparezco. Ahora seleccionamos esta capa. En esta capa, por el momento, no hay nada. Por ejemplo, queremos mover la vivienda de esta capa a otra. Vamos a hacer clic acá, capa, y la movemos a la sección de vegetación. Entonces ahora cuando apaguemos vegetación, se va a apagar. Cuando están dentro de una capa les va a aparecer así. Todo lo que ahora agreguen en el proyecto les va a aparecer en la capa vegetación porque está en el clic. Por el momento vamos a ir a la capa 1 y vamos a dejar este objeto en la capa 1 por defecto. Apagamos lo que sería el terreno porque no lo vamos a utilizar, al menos de momento. Actualizamos la escena con todos los cambios que hicimos. Les expliqué los básicos como para que puedan ir probando. Una vez que ya tienen el proyecto abierto, pueden empezar a jugar con la iluminación, con la ubicación de las cámaras. Si quieren agregar cámaras nuevas, las pueden agregar. Pueden poner la cantidad que quieran. Si quieren, por ejemplo, una cámara más con un zoom y haciendo énfasis en algún detalle de la vivienda, algo así, pueden agregarla, pum, la agregan como ustedes quieran. Vamos a seguir explorando la parte superior, esta barra, y qué es lo que nos ofrece. En la parte superior tenemos, como vimos al inicio, la opción de menú. Acá tenemos las opciones de guardado, para editar, que serían como los atajos para rotar y demás, que eso lo vamos a hacer con el teclado. Vistas y demás otras opciones que por el momento no vamos a estar tocando, ya que son configuraciones del propio programa que vamos a dejar por defecto. Luego tenemos la opción de importar. Por ejemplo, si nosotros tenemos un 3D aparte, vamos a probar y vamos a importar, por ejemplo, este modelo de auto. Esperamos y recuerden que acá tienen la opción de objetos, ahora les va a aparecer la opción de objetos importados. Esperamos a que nos cargue y una vez que nos carga con un doble clic, esperan a que cargue y van a empezar a visualizar el 3D que importaron, en este caso un SketchUp de una camioneta. Continuamos con el agente de IA, inteligencia artificial. Esto es más que nada para la versión Pro. La realidad es que esto es una opción nueva que incorporaron, que por el momento no tiene tanto uso, pero sí en un futuro seguramente estar bueno para buscar objetos, plantas. Lo mejor, esto es por ahí para hacer algún scatter y eso, pero es más que nada para la versión Pro. No lo recomiendo utilizar. Luego tenemos la opción de Assets y les va a abrir esta pestaña. En esta pestaña vamos a hacer un breve recorrido que tenemos, primero que nada, modelos. La opción de modelos es todos los modelos que D5 Renders le provee. Van a verificar que ustedes, si no están utilizando la versión Pro y utilizan la versión Free, estos objetos que dicen Pro no los van a poder utilizar. Por eso van a tener que venir a la opción Filtros y poner Free. De esta forma les va a aparecer todos los objetos que ustedes pueden utilizar. Todo esto que están viendo los pueden utilizar de forma gratuita. Luego van a tener la opción de favoritos, es decir, si ustedes quieren, por ejemplo, este objeto me encanta y lo quiero guardar para tenerlo siempre favoritos y buscarlo rápidamente y no tener que buscar objeto por objeto, lo ponen con un corazón y ya se les guarda en favoritos. Acá, por ejemplo, les muestro algunos de los que tenemos en favoritos. Estos son los que más utilizamos. Pueden ver que hay algunos que están en free y algunos, si desactivo, por ejemplo, que están en pro. Este es pro, estos son pro. Tenemos de todo un poco, Free, Pro. Luego tienen la opción de Residente, que son los más utilizados, favoritos, que son estos que les comenté, que pueden también activarlos desde acá. Y después tienen cada una de las clasificaciones que son de naturaleza, es decir, todo lo que es vegetación, personas, animales, vehículos, fondos, es decir, si esto lo quieren poner un fondo, lo pueden agregar desde acá. Igual nosotros lo vamos a hacer de otra forma. Interior Parallax, esto está bueno cuando quieren poner un interior y no quieren modelar el interior. Luego tienen la opción de interiores, es decir, acá vamos a poner la opción free para que vean lo que pueden utilizar. Acá tienen mobiliarios, lámparas, cosas eléctricas, accesorios, tienen un montón de cosas. Cortinas, esto lo van a tener que ir viendo a medida que ustedes van trabajando y se van familiarizando con el programa, en dónde está cada una de las cosas. Después, bueno, tienen objetos para el exterior, decals. Esto está bueno porque son, por ejemplo, detalles que le pueden agregar a, por ejemplo, en la calle. Modelos básicos, por ahí quieren agregar un plano o algo muy básico y en vez de agregarlo en SketchUp lo pueden agregar desde acá. Y bueno, esto que es por ahí para hacer un objeto tipo maqueta. Luego tenemos la opción de materiales. Acá lo mismo, van a tener los materiales separados por cada una de las categorías, por ejemplo, concreto, telas, vidrios y demás. Luego van a tener la parte de partículas. Esto no lo vamos a utilizar, la realidad es que son
son cosas muy especiales y por ahí para proyectos muy concretos. Por ejemplo, tienen fuegos artificiales y demás. La parte de scatter, que lo vamos a ver en detalle más adelante. HDRI, que lo vamos a ver en breve. Y terreno, si es que quieren, por ejemplo, el terreno este que ocultamos, modelarlo y agregarle, por ejemplo, montañas o algo en el fondo. Esto que es para crear objetos 3D a partir de texto, también con inteligencia artificial. Esto es para la versión Pro. La realidad es que tampoco es útil, esto es preferible descargarlo directamente de algún lugar externo. Por ejemplo, en este caso tenemos la versión Pro y solamente tenemos 5 créditos, así que no es algo que se vaya a utilizar. Esto que es la versión Studio, que esta opción está tanto para la versión Pro como para la Free. La versión Free tiene límites, pero igualmente la pueden utilizar y está bueno, por ejemplo, si ustedes crean un efecto de una escena. Por ejemplo, queremos guardar la iluminación esta, así, la guardamos de esta forma, guardar, y ahí nos va a guardar el efecto de la iluminación. Y después, cuando querramos abrir otro proyecto nuevo, vamos a tenerlo guardado. Por ejemplo, acá tenemos nosotros algunos efectos y scatter y path que creamos a partir de otros proyectos. Por ejemplo, vamos a probar este. Y van a ver cómo automáticamente van a cambiar todas las configuraciones. Vamos a probar otro. Ven cómo automáticamente cambian las configuraciones que ya teníamos preestablecidas. Bien, esto lo vamos a dejar por defecto porque vamos a crear nuestro propio ambiente personalizado para este proyecto. Luego tenemos la opción de agregar luces. Luces van a tener una luz puntual, una luz tipo foco, un spotlight, una tira de luz, un rectángulo, un disco y luces para un escenario. Por lo general, siempre, que igual esto lo vamos a ver en detalle en el interior, vamos a utilizar el spotlight y la luz rectangular. Luego tenemos la opción de path. Esto sirve, por ejemplo, vamos a probar con naturaleza. Colocamos un path y agregamos este arbusto. Y ahora, a través de la línea que crearon, van a poder configurar la cantidad que quieren de arbustos, la separación y demás, que esto lo vamos a ver en detalle en la clase 3. Acá tienen un atajo para que es naturaleza, personajes, vehículos, animales o objetos personalizados que descarguen, como por ejemplo la camioneta, para ponerlo a través de una línea. Luego tienen la opción de naturaleza. Acá tienen la opción de pincel avanzado, pincel común, scatter y path, que este path es lo mismo que está acá. Por eso hay muchas cosas que se repiten en diferentes lugares, inclusive desde los assets van a tener, por ejemplo, si seleccionan esto, la opción de pintar, que esta es la misma que se encuentra acá. Luego van a tener la opción de agregar partículas, que pueden agregarlas desde acá o directamente desde assets partículas. La opción es para agregar una cámara, pueden agregarla desde acá o desde esta opción. La opción para crear cortes de sección, por ejemplo, quieren hacer un corte como en SketchUp, y ahí pueden hacer un corte interior, por ejemplo. Luego tienen la opción de agregar un scatter, que lo vamos a ver en profundidad en la próxima clase, y modificar el terreno. Luego tienen esta opción, que esta solamente les va a aparecer si ustedes la tienen configurada, que igual tampoco es útil porque no está optimizado para los cascos de realidad virtual como las Oculus. La opción de postprocesado con inteligencia artificial, que lo vamos a ver luego. La opción para renderizar una imagen, si apretamos nos va a aparecer todo este panel para configurar las opciones de exportación de la imagen. Esto que es para crear un video. Y esto que es todas las imágenes que creemos nos van a aparecer acá. Y luego tienen la opción de cámara con la opción para modificar la exposición, la apertura focal, el corte que quieren. Por ahí tienen un objeto que está por delante y les molesta, entonces pueden cortarlo. Vamos a ver cómo se va a cortar el modelo acá. Esto que es para crear un desenfoque, por ejemplo, vamos a apretar acá y vamos a desenfocar todo lo demás. Ven cómo se empieza como a difuminar, que es un efecto de cámara. Esto que es para ver en forma de perspectiva, en forma paralela, por ejemplo, si quieren sacar un render isométrico y en 2 puntos de perspectiva. Por ejemplo, vamos a probar la opción isométrica, que nos va a permitir ver el proyecto de esta manera. Está bueno por ahí si quieren hacer un render tipo maqueta para sacar este tipo de imágenes. Y luego la opción de 2 puntos de perspectiva. Esto está bueno, por ejemplo, vamos a acercarnos en esta imagen.
si nosotros sacamos un ángulo muy desde abajo, ¿no? Ven así. Ven cómo esto se empieza a deformar, cómo las líneas se deforman y el proyecto se ve raro. Entonces si apretamos cámara y ponemos esta opción, nos va a alinear el punto de fuga y va a quedar que la imagen se quede mucho mejor. En este caso vamos a dejarlo activo para esta cámara y actualizamos. Y luego esta opción que ya habíamos visto. Vamos a ver en detalle qué es un material PBR, cómo está conformado y para qué sirve cada uno de los mapas que tenemos en la barra de materiales. PBR significa Physical Based Rendering, es decir, que es un material que está creado a partir de una física real. Esto sirve para representar los materiales con realismo, simulando cómo la luz interactúa con las distintas superficies. Cada material PBR está compuesto por diferentes mapas o capas que definen características específicas. En este caso tenemos el base color, que este es el color principal del material. Por lo general lo vamos a dejar en blanco a menos que querramos modificarlo. Luego tenemos el base color map, que esto básicamente es la textura base, el diffuse map o base map. Según de dónde lo descarguen, lo pueden ver con esos diferentes tipos de nombre. Puede estar con cualquiera de esos dos nombres. Por ejemplo, y como sugerencia para crear sus propios materiales PBR, pueden acceder a la página locker3d.com y en esa página van a tener diferentes materiales creados a partir de texturas PBR. Por ejemplo, en este caso vamos a elegir alguna textura. Vamos a buscar algún pavimento. Y vamos a descargar, por ejemplo, buscamos alguna que esté buena para el curso. Y vamos a elegir en este caso esta textura. Vamos a descargarla. Una vez que la descargan, van a empezar a colocar cada uno de los mapas. Primero vamos a poner el base. Para entender cómo crear materiales, primero tenemos que entender que los materiales que vamos a crear son materiales PBR, es decir, son materiales que están creados a partir de las físicas reales. PBR en inglés significa Physical Based Rendering, es decir, que están creados a partir de las físicas del mundo real. ¿Cómo es que se crean estos materiales a partir de la física? A partir de los mapas que tenemos acá en el lateral. El Normal Map, Specular Map, Roughness, Metallic, Ambient Occlusion y uno más que por el momento no lo vamos a ver, que es el Displacement. Estos mapas los vamos a ver en detalle luego de entender para qué es cada una de las herramientas que nos ofrece el inspector de materiales. Tenemos las opciones superiores, que es para duplicar el material. Selecciono material y selecciono en esta opción, puedo duplicar el material, agregar a local, es decir, una vez que tengo un material creado lo puedo agregar a assets local. Luego tenemos la opción de importar una textura PBR ya creada a una carpeta. Eso está bueno, pero por lo general tiene que coincidir todos los nombres, así que por el momento no lo vamos a utilizar. Crear una imagen a partir de una textura con inteligencia artificial. Esto es más que nada para las versiones Pro. Solamente con el Basemap pueden crear todas las demás con inteligencia artificial. Y resetear, es decir, si configuraron algo mal, pueden reset y les vuelve al material base que utilizaron. Luego tienen diferentes tipos de templates, que puede ser el custom, que es uno personalizado, y después cada uno de los demás que los vamos a ver luego en el material que vamos a crear en la vivienda. Bueno, luego tenemos los mapas que ya les vamos a explicar en detalle. Emisivo, que esto es para crear un material que emita luz. Por ejemplo, si tienen un foco y colocan esta opción, pueden crear un material con luz que le pueden dar cualquier tipo de color o temperatura, si lo quieren más cálido o más frío. Eso también lo vamos a ver luego para crear las dicroicas, por ejemplo, dentro de las viviendas. Reflexiones cáusticas, esto no hace falta, no se utiliza por lo general. Esto que es para ver el tamaño de la textura, ahora lo vamos a ver cuando coloquemos una. Esto para moverla hacia la izquierda o la derecha, lo vamos a ver en breve. Para rotar la textura. Y luego tenemos triplanar. Esto aplica una textura desde los 3 ejes que permite corregir automáticamente esos errores. Es ideal para texturas irregulares como rocas, troncos o alguna textura que esté fallando en el 3D. Y luego tenemos la opción de random, que también ahora lo vamos a ver en breve. Al igual que la opción de hacer los bordes curvos y después esta opción de Limit Color Blending, que tampoco lo vamos a utilizar. Vamos a comenzar creando nuestra primera textura PBR. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a buscar, por ejemplo, en una página como puede ser esta,
y vamos a, en este caso, crear este material y vamos a jugar con los colores. Descargamos la textura. Una vez que descargan la textura, la guardan, la descomprimen. Bien, lo primero que vamos a hacer es colocar el Base Color Map. No Base Color, que acá es para modificar el color de base, si es que no tiene una textura, sino que el Base Color Map, es decir, el mapa de base. El Base Color Map lo pueden encontrar de dos formas, con este mismo nombre, como Base Map o como Diffuse Map. En este caso aparece como Diffuse, así que colocamos. Van a ver la base del material. Pero como ven, el material no tiene relieve, no tiene reflejos ni nada realista. Entonces vamos a empezar a colocar todos los demás mapas. Primero que nada vamos a acomodar la textura. ¿Cómo? Yendo a la opción de Stretch para achicarla o agrandarla. Si ustedes aumentan el número, la textura se va a achicar, y si hace lo contrario, se va a agrandar. En este caso la vamos a hacer más chica. Ahí. Luego vamos a ver la opción de Offset que les había comentado, que es para mover hacia la izquierda como hacia la derecha, o arriba o abajo la textura. Si ustedes tienen una textura de baldosa y quieren que justo el eje coincida con el eje, con el borde del modelo, lo pueden ir acomodando con esta opción. Y bueno, rotar, que es para girar en cualquier sentido. Por ejemplo, si tienen una textura rectangular y la quieren en el otro sentido, la pueden rotar de esta forma. Luego tenemos la opción de randomizar, que es para hacer esta textura random, que esto está bueno cuando son texturas irregulares, para que no se vean perfectas. En este caso, como no es textura regular, no pasa nada, pero esto lo vamos a ver también en detalle cuando creamos el material para el proyecto. Redondear bordes, que es para que les cree ese borde redondeado que le da un poco más de realismo en ciertos materiales. Por el momento lo vamos a dejar apagado. Bien, continuando con la creación del material PBR, vamos a colocar el Normal Map. Este Normal Map sirve para simular relieves y darle detalles al material sin modificar la geometría. Por ejemplo, vamos a colocar el Normal Map, por lo general son estos mapas violeta, y si ustedes pueden ver, vamos a crear una imagen más de cerca, así. Cuando yo aumente esta opción, va a tener más relieve. ¿Ven cómo empieza a crearse ese relieve y que le da un poco más de realismo? Perfecto, volvemos a la cámara original. Luego tenemos la opción de Specular Map. Esto controla los reflejos de luz blanca en el material. A mayor valor más brillo, a menor valor menos brillo. Esto sirve para crear cerámicos, plásticos y demás. Esto lo vamos a dejar en 0 por el momento. Y vamos a colocar el Specular Map, que en este caso va a aparecer como Glossiness. Colocamos. Ahora vamos a ver de vuelta en detalle. Si nosotros aumentamos, va a tener más brillo. Si nosotros lo bajamos, va a perder ese brillo. Como pueden ver, esto controla el brillo en estos círculos y no tanto en el resto del material. Vamos a dejarlo por ahí, a la mitad más o menos. Luego tenemos la opción de Roughness. Esto define qué tan difuso va a ser ese brillo que colocamos en el Specular Map. En este caso, vamos a colocar el Roughness. Fíjense como cuando yo aumento, este material va a empezar a pasar de ser brilloso a un material más mate. Ven cómo se empieza a perder, y ese brillo perfecto que tenía, que si lo aumentamos al máximo se vería casi como un espejo, empieza a perderse. En este caso vamos a dejar todo ahí a la mitad. Luego tenemos la opción de Metallic, que es más que nada para hacer un material metálico, que no hace falta que coloquen un mapa, simplemente con aumentarlo van a ver cómo empieza a ser más metálico. Por ejemplo, en este caso vamos a cambiarle el color de base al material. Es decir, este negro lo vamos a cambiar a un color, por ejemplo, azul. ¿Cómo hacemos eso? Pasamos del Base Color Map a Base Color. Esto lo que va a hacer es modificar ese mapa que colocamos y darle otro color de base. Por ejemplo, en este caso, un rojo. Si nosotros queremos hacer que modifique prácticamente todo el material por igual, vamos a ir al Base Color Map y empezar a bajarle la saturación y el brillo. Y esta textura se empieza a perder y empieza a tener un poco más de peso el Base Color. Una vez que tenemos la textura modificada, por ejemplo en el color, y queremos cambiarlo y hacerla más metálica, en este caso, como dijimos, no hace falta acá una textura, a menos que creen un material particularmente metálico que la requiera. Simplemente con aumentar este material va a empezar a verse más como un metal. Vamos a subirle el specular y bajarle el roughness. Y vamos a agregarle, por ejemplo, una luz para que pueda crear un poco más de brillo.
subimos la exposición, pueden ver cómo este material ya empieza a verse como un material más metálico. Y ya no se ve tanto como el anterior, que era un material cerámico. Volvemos a la imagen original. Vamos a sacarle esta opción metálica porque no es necesaria y no la vamos a utilizar. Vamos a volver al color de base. Como hacemos, volviendo todo a 0. 0 y 0. Y bueno, bajándole un poco el specular y subiendo el roughness para que se vea un poquito mejor y más realista. Estos son parámetros que tienen que ir probando material a material. Y luego por último tenemos el Ambient Occlusion. Este Ambient Occlusion lo que hace es oscurecer las zonas donde la luz tiene menos acceso, como esquinas o grietas. Es para darle más profundidad y realismo. En este caso, en este material no es necesario, no predomina tanto, pero está bueno tenerlo cuando son imágenes o materiales realistas como una piedra y eso que podemos ver en el proceso de la construcción de la vivienda. Luego tenemos un material más que es el Displacement, que en este caso como custom nunca lo van a tener. La única opción de agregar este mapa de desplazamiento es directamente creando un material con desplazamiento. En este caso vamos a ir al High, que es este material de desplazamiento. Fíjense como lo mismo tiene diferentes nombres. Puede ser High, puede ser Displacement, depende el material y cómo lo hayan creado. Este mapa lo que hace es modificar la geometría real del objeto, a diferencia del Normal Map, y crea una volumetría, es decir, le da un volumen verdadero. Aparte de que este, por ejemplo, como vimos que le da relieve, esto le va a dar un desplazamiento verdadero. Vamos a aplicarlo y van a ver cómo automáticamente cuando subo el valor va a tener más profundidad. Pueden ver cómo parece que se está desplazando y tiene profundidad. Esto, como siempre, está bueno para un material como este, por ejemplo, como estos círculos que están por fuera del plano del otro plano, y acá lo podemos ver un poco más en detalle. ¿Ven? Ahí tenemos el material con todas estas capas y cuando agregamos el displacement a tener más realismo. Ahora vamos a empezar a sacar las capas, vamos a hacer el camino inverso para que vean lo importante de cada una de las capas y qué es lo que sucede si no las tenemos. Por ejemplo, el Ambient Occlusion, vamos a ver cómo acá estos bordes que no llega la luz bien los hace un poco más predominantes. En este caso lo vamos a eliminar. Ahora vamos a eliminar el High o mapa de desplazamiento. Ahora vamos a eliminar el Roughness y lo vamos a poner en 0. Ahora vamos a eliminar el Specular, que es este que nos daba el brillo. Lo ponemos en 0. Y ahora vamos a eliminar el Normal Map. Ven como solamente con la imagen de base el material se ve muy plano. Pero ahora, si hacemos una comparación con todos los mapas correspondientes, podemos ver el realismo que tiene. La idea es que durante el proceso y mientras estén creando la vivienda puedan crear este tipo de materiales PBR, que por defecto ustedes las tienen en D5 Render, pero bueno, como el programa es limitado para la versión free, la idea es que puedan utilizar sus propias texturas. Por ejemplo, acá tenemos esta piedra, vamos a probarla rápidamente, y pueden ver cómo, por ejemplo, el Specular no lo tiene porque no hace falta, pero sí tiene los demás, y vamos a ver cómo el High le da esa altura a las piedras. ¿Ven que ahí se ven planas? Por ejemplo, si apagamos estos dos, ahí parece una foto. Pero si ya empezamos a darle más al Normal Map y al mapa de desplazamiento, ya empieza a verse más real y empieza a tener un poco más de relieve. Esto mismo podemos verlo, por ejemplo, con este mosaico. Pueden ver cómo si le aumento el specular va a tener más brillo y le bajo el roughness va a perder esa rugosidad. Por ejemplo, un material sin specular no tiene brillo y si yo lo agrego empieza a tener todo este reflejo. Si le pongo un poco más de roughness, ese reflejo va a empezar a verse un poco más difuso y no tan brilloso. ¿Ven la diferencia? Lo mismo si yo le saco el specular, va a perder el brillo por completo. Pero fíjense, por ejemplo, este material no tiene un desplazamiento ni en Ambient Occlusion y tampoco specular, pero sí tiene el roughness, que con eso ya puedes manejarlo. Por eso lo importante es, por lo general, el Base Color Map y el Normal Map. El resto pueden ir mechando y ir probando según el material que tanto realismo necesitan. Por ahí, en este caso, no es necesario el specular, pero se ve bien igual.
a ver si podemos ver alguno más. Esto siempre dentro de los que son free. Vamos a ver con alguna madera, por ejemplo. Vamos a probar con esta madera, que esta es madera que recomiendo mucho para los pisos, que es muy realista. Fíjense que la tengo en favorito y es de la opción free. Hay muchos materiales que utilizamos también que son free, no necesariamente hace falta los pagos. Que por ejemplo este tiene el normal map pero lo tiene apagado. Fíjense cómo el material se ve plano, pero si yo le aumento el normal map va a empezar a verse la división de cada una de las piezas que conforman el piso. En este caso no tiene mapas de specular ni roughness, pero por ejemplo también de esta forma podría empezar a trabajar el brillo bajándoselo. Y por último, para terminar, vamos a volver a un material completamente diferente que tenemos, por ejemplo, este asfalto que vamos a crear en el curso. Fíjense que si bien en la carpeta van a tener estos mapas, vamos a crear a partir de la inteligencia artificial que nos da D5 Render el material completo. Para eso vamos a ir a la opción para generar el material con inteligencia artificial. Les va a aparecer esta pestaña y esperamos. De esta forma, la inteligencia artificial detectó que, por ejemplo, el Specular Map, el Metallic, no hacen falta, pero sí un Ambient Occlusion, un Roughness y un Normal Map. Y de esta forma, ustedes van a poder manipular la textura. Fíjense cómo ya empieza a tener un poco más de realismo. Vamos a achicarlo un poco. Y vamos a ver, por ejemplo, cómo acá el Ambient Occlusion, ven cómo le da un poco más de profundidad en estas partes. El Roughness, como vimos, que es para definir lo difuso del brillo. Como este es un asfalto que no va a tener brillo, no es necesario manipular el specular. Y el normal map, que es para darle un poco de profundidad. En este caso no se nota mucho porque es una textura que está chiquita, pero si lo agrandamos, ahí vemos ven cómo se mueve. Bien. Y de esta forma ustedes pueden utilizar la inteligencia artificial que les brinda D5 Render para crear materiales a partir de una sola textura. Capaz que tienen un material que descargaron de internet, solamente la textura, y no pueden modificarlo. Bueno, van a poder hacerlo de esa forma. También otra cosa que les provee D5 Render, solamente recuerden, esto es para la versión Pro, pero bueno, son cosas que no son exclusivamente necesarias, pero sí está bueno que las sepan en el caso que ustedes quieran utilizarlo futuro. Es la opción de aumentarle a la textura la calidad. Por ejemplo, tiene una textura que está muy pixeleada y se ve mal, aprietan esta opción y les crea una textura Ultra HD. Si ustedes colocan acá, les va a cargar. En este caso, como la textura ya es de alta calidad, no lo va a hacer, pero bueno, tienen la opción si es alguna textura que está muy pixeleada. Y esta opción que es para coser las texturas. Esto, por ejemplo, lo pueden ver. A ver, vamos a utilizar una textura rápidamente que esté en baja calidad y que tenga este problema. Bien, vamos a probarlo, por ejemplo, con esta textura, con un mármol, ¿no? Vamos a darle un poquitito más de color tirando a gris para que se note un poco mejor. Ahí, perfecto. Y vamos a achicarla. Bien, como ustedes pueden ver acá, esta imagen se ve como repetitiva. ¿Ven que se ven estas uniones? ¿Cómo hacemos para solucionar esto? Recuerden que esto es para la opción Pro. Primero que nada vamos a verificar si la textura está en alta calidad. Así que vamos a aprovechar la opción que nos provee D5 Render Pro y la vamos a escalar para que se vea mejor. Luego vamos a colocar la opción para soldar las costuras. Es decir, que esto lo que va a hacer es que estas uniones, estas transiciones entre el material que se repite, se van a ver más suaves y se va a empezar a unificar todo para que tenga un poco más de realismo, porque la realidad los materiales no son así. Entonces acá ya pueden ver cómo estas uniones empiezan a ser un poco más suaves y se empieza a perder un poco la repetición dentro de la imagen. Luego lo que vamos a hacer es colocar la opción de inteligencia artificial para que nos cree los materiales que corresponden para este material. Y acá, como pueden ver, por ejemplo, si comparamos el inicio de este material como se veía y ahora, fíjense cómo empieza como a perderse un poco lo que son las costuras. Y ahí ya lo que podemos empezar a hacer es tratar de hacer que coincidan los bordes o escalarlo. Por ejemplo, lo podemos hacer más ancha en un sentido y en el otro, y empezar a hacer que entre, ¿ves? Ahí, y que ya no se empiece a ver tan repetitivo y estas transiciones, que es el borde del material que se repite, sean un poco más suaves y no tan bruscas para generar un poco más de realismo. En general, la recomendación es siempre descargar materiales PBR que ya estén configurados, pero bueno, en el caso que quieran y que utilicen la versión Pro, pueden llegar a tener estas herramientas como para mejorar un poco el material, aunque, como les repito, no es necesario, no es recomendable, muy rara vez lo utilizamos nosotros, inclusive en los trabajos profesionales, sino que por lo general descargamos una textura PBR ya configurada o utilizamos las que ya nos provee D5 Render.
Para continuar con la clase, lo que vamos a hacer es agregar una cámara aérea para visualizarlo completo y ver rápidamente todo el proyecto, cómo se está materializando. Y vamos a empezar a colocar materiales. Materiales tienen dos opciones. Los materiales que vienen por defecto en el programa, acá vamos a usar la opción Free, o los materiales locales que ustedes pueden descargar y crear. Por ejemplo, estos son los materiales que nosotros tenemos creados, que los descargamos directamente de alguna página web, como por ejemplo Locreo 3D. Y vamos primero que nada a colocar los materiales más sencillos. Vamos a poner esta superficie. Luego vamos a colocar lo que son los vidrios. En este caso vamos a usar el normal glass. Vamos a colocar el metal, black iron, para las aberturas. Y para el resto de la vivienda vamos a colocar por el momento, ya que luego vamos a modificar, este material, el número 10. Lo mismo vamos a hacer con estos bloques de hormigón. Luego vamos a ir a colocar material a los tirantes. Vamos a poner la opción Cherry 3. Y lo mismo para los materiales que nos faltan. Si queremos, por ejemplo, copiar un material, podemos utilizar la tecla I o ir a el gotero este. Vamos a, en este caso, utilizar la letra I. Seleccionamos el material que queremos, usamos la opción de duplicar y duplicamos el material en las áreas que queramos. Vamos a ver cómo queda el render inicialmente. Y ahora lo que vamos a hacer es empezar a trabajar cada material por separado. ¿Por qué les hicimos poner un material a todo, aunque luego lo vamos a cambiar? Para que vean cómo ya empieza a tomar forma y realismo, ¿no? Ya pierde colores que resaltaban tanto en el proyecto para diferenciarlo y ya empieza a tener algo más de realismo el proyecto. Bien, ¿cómo vamos a crear un material? Vamos a seleccionar el material del asfalto y vamos a eliminar todos los mapas que ya tenemos. O podemos crear uno nuevo de cero, pero bueno. Vamos a ir a la primera casilla y vamos a seleccionar el Diffuse Map, el diff. Le vamos a agregar un Normal Map, un Specular, que en este caso no tenemos, pero no pasa nada. Metallic, que tampoco tenemos. Un Roughness, que está acá. Un Ambient Occlusion. Y el Displacement, que por el momento no lo vamos a utilizar. ¿Por qué no lo vamos a utilizar? El desplazamiento lo que nos va a eliminar es la opción de hacer random el material. Por ejemplo, ven que se ven estas líneas, si yo lo hago random, se van a perder. Bien, si yo activo la opción de desplazamiento para este material, no voy a tener más esa opción. Por eso, por el momento, en este material, como la prioridad no es el desplazamiento, sino que no se vea todo repetitivo, vamos a activar la opción de randomizarlo y vamos a agrandarlo achicándole el tamaño. Luego lo que vamos a hacer es ir a Base Color y vamos a darle un poco un tono más oscuro. Volvemos y vemos cómo se ve la imagen. De esta forma ya tienen su primer material creado desde cero y vamos a hacer lo mismo con el resto de la vivienda. Tienen dos opciones. Primero, utilizar, como vimos, los materiales que ya vienen por defecto, o si quieren crear sus materiales. Lo que les permite crear sus materiales es que el proyecto se va a ver mucho más realista, a menos que sepan elegir bien los materiales. Si yo, por ejemplo, coloco en el asfalto un material como este, ven que se ve como repetitivo, todo igual, como estas líneas en este sentido, y eso en la realidad no existe. Entonces siempre lo que tenemos que tratar es que los materiales no se vean perfectos, sino que se vean imperfectos. Por eso vamos a, en este caso, importar este material. ¿Cómo seguimos con el resto de la vivienda? Eso lo vamos a ver en la siguiente clase para ver cómo materializar lo demás, colocar vegetación y demás. Lo que vamos a hacer ahora es exportar nuestro primer render. Para eso vamos a ir a la cámara. Vamos a elegir la imagen que queremos, en este caso la del frente, que ya la tenemos guardada.
Y vamos a ver todas las opciones que tenemos para exportar. Tenemos la opción de imagen, que eso lo van a dejar porque esto es la imagen plana que ya queda por defecto. Panorama, que es para hacer una imagen en realidad virtual. Esto lo que les va a hacer es una imagen que pueden luego reproducir en 360. Esto que es la apertura focal, que ya en realidad lo deberíamos tener configurado. El aspect radio, que en este caso lo vamos a dejar original y luego vamos a modificar. Por ejemplo, si quieren hacer una imagen cuadrada, pueden apretar ahí y la imagen les va a ser cuadrada, pero esto siempre lo dejamos así y lo vamos a tocar desde la cámara, desde la configuración, desde la escena. El tamaño de salida, esto recomendación 2K, 4K, son imágenes que ya salen bien, se ven perfectas y no hace falta más resolución. Esto es lo mismo, es para modificar estas dos opciones, pero ya un poco más precisos, lo dejamos como está. Los canales que queremos exportar, si queremos, por ejemplo, exportar un canal con las reflexiones, Material ID y demás, esto lo vamos a dejar como está. El formato, que lo dejamos como está. Y la opción de renderizar, que es esta. Si ustedes quieren agregar, por ejemplo, yo quiero agregar todas estas cámaras al queue, a esta opción que vimos acá al principio. Bien, vamos a apretar esta opción que es Add to Render Queue. Y les va a aparecer acá. Si quiero, por ejemplo, agregar esta, apretamos y Add to Render Queue. ¿Qué nos va a hacer esto? Permite exportar y renderizar por lotes. Por ejemplo, yo selecciono esta imagen y esta imagen. Una vez que tienen configurada la carpeta en la que quieren guardarlo, es decir, por ejemplo, vamos acá a la opción de clase 2. Vamos a darle la opción de Save and Render. Esto lo que va a hacer es empezar automáticamente a renderizar. En el caso que tengan un proyecto con 10 imágenes, en vez de hacer una por una, como hacen por ejemplo en V-Ray o en Corona Render, de esta forma pueden renderizar todo junto. ¿Ven? Ya empieza a renderizar la primera imagen. La ventaja que tiene este programa es que es muy rápido para sacar las imágenes. Ya hicimos la primera en menos de 20 segundos y ya comienza con la segunda. Y una vez que las tienen renderizadas, les van a aparecer en la parte de historial. Este es el queue. Acá se ve cuando está en verde que son las que ya hicieron, las que ya renderizaron. Si no tienen esta opción en verde, que la imagen todavía no está renderizada, o lo pueden poner desde acá en sin renderizar. Estas son las que están renderizadas sin renderizar. O sea, no hay ninguna porque no hay ninguna puesta en la fila, en el queue. Ponemos, por ejemplo, vamos a agregar esto otra vez. Tenemos esta que es la que agregamos recién en sin renderizar, renderizadas y todas. Es decir, ven la diferencia entre la verde y esta que está sin renderizar. Luego en el historial es todo lo que ya renderizaron. Y al final van a obtener una imagen como esta. Otra forma de renderizar, si solamente quieren hacer esta sin usar el queue, es directamente apretar la opción de render, eligen la carpeta, ponen guardar y, por ejemplo en este caso es el mismo nombre, automáticamente se los va a renderizar. Perfecto. Una vez que tenemos esto, ya en la próxima clase lo que vamos a empezar a ver es cómo colocar vegetación, qué colocar en el entorno, cuáles son las mejores opciones, utilizando las opciones estas de vegetación, de scatter y otras opciones avanzadas para empezar a crear su primer render realista. La idea es que hasta esta clase ustedes puedan jugar con el programa, entender cómo funciona, practicar. Después de esta clase la idea es que saquen este render básico, sencillo, sin que se compliquen mucho, y ya en la próxima clase empezar a profundizar ya en cada una de las herramientas para crear el primer render realista.